Listo. Bueno, primeramente muchas gracias por unirse, por sacar el rato para asistir a este taller de análisis exploratorio de datos. Mi nombre es Michael, trabajo para el proyecto de Action aquí y es un proyecto que es acerca de Data Science. Adicionalmente, el taller también lo voy a estar dando conjuntamente con David. Sí, bueno, mi nombre es David Castillo. Yo, al igual que Michael, también trabajo en el proyecto de Action. Ok, pues bueno, sí, primero para dar un poco de información general acerca del taller el cual vamos a impartir. Eh, bueno, el taller va a consistir de dos sesiones. El día de hoy va a ser de 1 hora y luego el día jueves también va a ser de 1 hora. Ok, la primera sección va a ser como un poquito más conceptual y vamos a enseñar a cómo implementar todos estos conceptos estadísticos que vamos a explicar en Python específicamente. Y la segunda sección va a contener un poco más visualización. Vamos a estar enfocados en cómo aplicar los conceptos que vamos a ver hoy, pero de manera visual. Es muy importante y vamos a ver más adelante que es muy, a la hora de utilizar esos conceptos va muy de la mano el saber usarlos bien en la interpretación con la ayuda visual que se pueda dar para presentar los resultados. Entonces, por eso decidimos partir el taller en esas dos secciones. Tenemos pensado que este taller sea como un buen punto de partida para inicializar en lo que sería Data Science, para tener conceptos básicos de estadística descriptiva principalmente y visualización. Creo que después de este curso las personas ya van a tener como los conceptos necesarios para poder llevar cualquier otro curso en línea que sea como introductorio a ciencia de datos o inclusive business intelligence. Y bueno, no es tan restrictivo en el sentido de que cualquier persona que trabaje con datos o en general cuando tenga datos y quiera poder entender un poco más acerca de ellos, los conceptos que vamos a hacer hoy, van a ser de mucha utilidad. Bueno, un poco de comentarios con respecto al ambiente. El ambiente en cual pueden ver se llama Jupyter. Jupyter es un ambiente tipo notebook en el cual está integrado la, la presentación de texto, inserción de imágenes, introducción de ecuaciones matemáticas, etcétera, con programación. Esto se acopla muy bien a lo que nosotros queremos hacer, que es como un poco introducción a análisis exploratorio de datos, ya que como vamos a ver más adelante, es muy importante ir como comentando los pasos que se hacen y dando justificaciones de las cosas. Entonces, eh, en Data Science se usa mucho ese tipo de formato de notebook y por eso fue el que escogimos. Entonces, bueno, ya sin mayor preámbulo, vamos a empezar con lo que sería el contenido propio del taller. Ok, el título sería Taller de Análisis Exploratorio de Datos en Python. Ok, eh, ok, estadística de análisis exploratorio de datos. Ok, primero, ¿qué es la estadística? La estadística es una ciencia que tiene sus orígenes desde hace mucho tiempo y se basa principalmente y se desarrolló principalmente después de la probabilidad y es la ciencia que se ocupa de desarrollar y estudiar modelos para recolectar, analizar, interpretar y presentar los datos. Ok, nosotros en lo que nos vamos a basar principalmente en este taller es en lo que vendría a ser el EDA. EDA es la abreviación en inglés de análisis exploratorio de datos, Exploratory Data Analysis. Ok, el EDA es como un conjunto de pasos, un conjunto de herramientas que, en el cual los conceptos de estadística descriptiva ayudan para poder interpretar y tener un entendimiento de los datos. El EDA tiene valor por sí mismo y a partir de estos pasos, ese tipo de conceptos, aplicar ese tipo de conceptos, se puede llegar a conclusiones sobre los datos. Se puede llegar a realmente dar conclusiones sobre los mismos y algo que es muy importante es que es fundamental en cualquier proyecto de data science. Entonces, uno puede hacer el EDA y llegar a conclusiones sobre los datos. Si uno quisiera usar como herramientas un poco más técnicas, ya sea implementar modelos de predicción, en general modelos de machine learning, etcétera, este siempre va a ser como el primer paso, ya que la mayoría de modelos más complejos
requieren que primero se tenga como un entendimiento de qué es la información con la que está trabajando y que cumpla ciertas características. Entonces, bueno, este es como un concepto que es fundamental en Data Science y aparece también en muchos otros lados. Ok, entonces, en este gráfico de acá vemos que el EDA tiene como dos vertientes. La parte de estadística descriptiva, que es la parte de la izquierda, y la parte de visualización. El taller, la primera sección va a estar más que todo basado en la parte de la izquierda, en la parte de estadística descriptiva. Mientras que para la segunda vamos a trabajar un poco más con la parte de visualización. Ok, ¿qué quiero decir con estadística descriptiva? Bueno, hay varias medidas que vamos a ver más adelante que sirven para poder describir los datos, ya sea cuando las variables son numéricas, son categóricas, etc. En general están las medidas de tendencia, distribución, de variación y también hay medidas que sirven como para evaluar la forma de los datos. Entonces, bueno, a lo largo de la sesión de hoy nos vamos a enfocar en este lado izquierdo. Ok, bueno, entonces ahora vamos a introducir algunos conceptos importantes de estadística que van a ser de utilidad a lo largo del taller. Entonces, el primero de ellos es el concepto de población. Población se refiere a la colección específica de objetos de interés, o sea, se- el- las personas, objetos, lo que sea, en las que yo estoy interesado en estudiar y llegar a conclusiones acerca de ellos. Eso sería población. La muestra sigue siendo es un subconjunto de la población y normalmente se refiere, el subconjunto al que se refiere es sobre el que yo tengo datos, digamos. La muestra se refiere a la muestra de la población sobre la cual yo tengo datos normalmente. Y normalmente a los elementos de la muestra se les llama observaciones. Después, una unidad de observación se refiere al elemento sobre el cual se quieren responder una o varias preguntas. Aquí es importante, digamos, para cada una de las preguntas y conclusiones a las que yo quiero llegar, pensar, ok, esto es sobre las personas, qué sé yo, sobre empresas, sobre hogares, digamos, hay muchas unidades de observación diferentes y dentro de un mismo estudio estas pueden variar. Ok, otro concepto importante, muy importante, es el de atributo y variable, lo cual se refiere a una descripción de las observaciones en una característica específica. Entonces, digamos, ejemplos de atributos, la edad, la altura, el sexo, el peso de una persona, por decirles algunos ejemplos. Y es muy importante mencionar, ya que el tratamiento es sumamente diferente, que estas pueden ser de dos tipos, cuantitativo o numérico, también se le llama o cualitativo y categórico. Entonces, el tipo cuantitativo se refiere a las variables que son medidas de forma numérica, básicamente. Entonces, por ejemplo, Este, aquí hay ejemplos en esta imagen, notas obtenidas de un examen, el peso de una persona, la talla de zapatos, todo eso es medido en forma de número, por lo que son variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que sobre las cuales hay categorías. Entonces, por ejemplo, nombres, este, tipos de aroma, colores, todo eso son cosas que no son medidas de forma numérica, sino que en diversas categorías. Entonces, esas serían las variables cualitativas. Y el último concepto que va a ser de utilidad a lo largo del taller es el de estadístico o medida. Un estadístico, una medida, es un número que se usa para resumir y describir a todas las observaciones en algún atributo específico. O sea, por ejemplo, en esta imagen se puede hablar de que la media, aquí se ve la media de la altura de todas estas personas es 1.7 metros. Entonces yo con este número estoy resumiendo a todas las personas. No es de una persona en específico, sino que es un número que estoy utilizando para describir a un grupo de personas.
Ok, entonces, bueno, ahora vamos a intentar poner estos conceptos de estadística ya en términos de lo que sería trabajarlo directamente con una base de datos. Bueno, en este caso, para manipular los datos en Python, nosotros vamos a trabajar con una librería llamada Pandas. Esta es una librería que tiene un objeto llamado DataFrame, que es muy práctico a la hora de trabajar con datos. Eh, para la para el, ok, en esta primer celda que vemos acá, vemos las librerías que vamos a importar de Python. Para toda la parte de hoy del taller de conceptual, nos vamos a quedar con la parte de Pandas. Las otras dos librerías que se ven posteriormente, que se llaman Matplotlib, son para la parte de graficación. Esas las vamos a explorar más a fondo en el segundo taller. Hoy vamos a dar unas pinceladas, pero en general eso es como con las librerías que vamos a trabajar. Aquí está como el link de la documentación de Pandas y ok, eso es lo que vamos a seguir usando. Entonces, bueno, a lo largo de tanto la sesión de hoy como la siguiente vamos a ejemplificar todos los conceptos que vayamos a ir viendo con el mismo dataset, con la misma base de datos. Este dataset es un dataset que es de Pokémon. Eh, bueno, ahorita vamos a ver más específicamente el tipo de columnas que tiene, pero con este que vamos a seguir trabajando. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es cargar los datos en el ambiente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, cuando importamos pandas, lo importamos bajo un acrónimo y bueno, lo que hacemos es que podemos de pandas usar el método llamado readCSV. Este método me permite leer datos que estén en formato CSV, simplemente pasando como parámetro la dirección en la computadora local en la que se encuentran. Este método podría recibir muchos más argumentos que pueden hacer más eficiente la lectura de los datos. Sin embargo, para el nivel que le queremos dar a este taller, no vamos a explorar esas opciones, pero en general, digamos, uno puede configurar la manera en la que se leen los datos. Por ejemplo, imponiendo que tales columnas sean de cierto tipo de datos, entonces a la hora de que se lean estos sea más eficiente la lectura y cosas por el estilo, que en este momento no es como nuestro particular interés. Ok, entonces dando el método readCSV podemos cargar unos datos dando simplemente la dirección en la computadora. Ok, lo guardamos bajo el nombre Pokémon, esta variable que es en nuestro dataset. Ok, Python tiene un método interno llamado type, que podemos pasarle un objeto y nos dice el tipo de objeto que es. En este caso, ve que si pasamos el objeto Pokémon que acabamos de cargar con la base de datos, nos dice que son pandas data frame. Ok, entonces este objeto pandas data frame, uno de los atributos, uno de los métodos que tiene es el columns. Cuando ponemos dataframe.columns, eso nos va a indicar cuáles son las columnas que contiene nuestro dataframe. Bueno, como mencioné anteriormente, este dataframe que vamos a usar es sobre Pokémones. Vemos que las columnas son habilidades, against bug, against dark, against dragon, en general contra todos los otros tipos de Pokémon, y además tiene classification, defense, experience growth y otros atributos que son relevantes a este tipo de población. En este caso nuestra población sería los Pokémon. Ok, otro de los métodos prácticos que tiene Pandas, que una vez cargados los datos sirve para visualizarlos, es el .head. Podemos hacer el nombre del dataframe, .head y un número. Eso nos va a indicar las primeras n rows de nuestro dataset, en nuestro caso 10. Es importante notar aquí que las filas de nuestro dataset están indexadas y que en Python se empieza a indexar en 0. Ok, entonces aquí podemos ver todas nuestras columnas y los valores numéricos que poseen. Lo que sucede aquí es que, bueno, como estamos viendo, son muchas las columnas que tiene por lo cual es difícil visualizar y de hecho aparecen 3 puntos suspensivos indicando que hay más que nos están mostrando. Ok. Eh, inicialmente es como el primer paso, cuando lo que uno puede hacer, digamos, para mostrarlas todas es como seleccionar cuáles son las que se quieren que se muestren, si quieren ver valores específicos, y eso es lo que vamos a ver enseguida cómo hacer. Mm. Nada más antes de continuar, me gustaría hacer énfasis en la estructura que tiene el DataFrame, que es algo muy importante, donde como podemos ver, cada fila es una observación, o en este caso un Pokémon. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro, y cada columna es una variable o atributo. Ok, ahora sí, continuando. Bueno, dentro de este taller
También vamos a ver como los métodos de manipulación de datos más básicos, porque son necesarios para lograr calcular, para lograr cualquier EDA o cualquier cosa que se quiera hacer con datos. Entonces, el primero de ellos es seleccionar variables de un data frame, como ya Michael lo vio anteriormente, con el atributo dot columns. Se pueden ver los nombres de todas las variables que tiene el data frame. Ese es el mismo output que tuvimos anteriormente. Y bueno, para seleccionar variables, o también esto funciona para alterar su orden si se desea. La sintaxis que se utiliza es la que se ve en esta siguiente celda. Aquí podemos ver que lo que se hace es, se da el nombre del data frame, se abren paréntesis cuadrados y los segundos paréntesis cuadrados corresponden a una lista de Python con, con los nombres de las variables que quiero conservar. Entonces, vamos a seguir a lo largo del taller trabajando con este data frame reducido, en el que lo que nos vamos a dejar es el nombre del Pokémon, sus dos tipos, los puntos de salud, ataque, defensa, velocidad, ataque especial, defensa especial, altura, peso, la generación en que fue incluido, bueno, en que apareció por primera vez y si es legendario o no. Ok, entonces aquí podemos ver otro ejemplo, en el que igual, del mismo modo, selecciono solo el nombre y los puntos de defensa del Pokémon y le pido con el método head que vimos anteriormente que me dé solo los primeros 9. Entonces aquí podemos ver el resultado. Perfecto, sí. Como mencionó David en la parte anterior, el cambiar el orden de las variables o el seleccionar solo algunas es una tarea usual. Eh, la siguiente, la siguiente función más común que se hace con los datos es filtrar observaciones. Eh, lo que vamos a ver posteriormente es sintaxis para filtrar elementos. Por ejemplo, preguntas como, quiero los Pokémones, pero solo los tipo eléctricos o los de tal generación, o inclusive que cumplan condiciones booleanas un poco más complejas. Todo eso nos sirve a la hora de filtrar observaciones. Entonces, bueno, ¿cómo filtramos según valores sobre la columna? En este caso, lo que queremos es encontrar los Pokémones que su tipo número 1, su tipo principal sea eléctrico y además que sean de la tercera generación. Entonces, eso lo hacemos indicando el nombre del dataframe y en paréntesis cuadrados lo que vamos a colocar es un vector de valores booleanos indicando si la fila la conservamos o la dejamos. Entonces, bueno, la condición que ponemos es un AND lógico, un ilógico, y que sea que el Pokémon en su columna tipo 1 sea igual a eléctrico y que el Pokémon en su columna generación sea igual a 3. Entonces, esto de acá realmente lo que nos está dando es un vector de booleanos de falsos y verdaderos, indicando si cada una de las filas del data frame cumple con la condición y a partir de eso se filtra solo dejando las filas eh, que cumplen la condición. Entonces, bueno, como aquí podemos ver, este es el resultado de ejecutar ese filtro y tenemos Pokémones que son de tipo eléctrico, tipo 1 y que además son de tercera generación. Importante acá, cuando hacemos filtros, el número de índice original de la fila se mantiene. Entonces es un tema a considerar y si quisiéramos como a partir de este filtro crear un data frame diferente, habría que reiniciar el índice para que este nuevo data frame reinicie el contador a partir de cero. Ok, entonces bueno, esta es una manera de filtrar según los valores en las columnas. Eh, existe una manera de, ok, tal vez si quisiéramos filtrar sobre valores de columnas y a la vez seleccionar solo una cantidad específica de columnas, lo que podemos hacer es, eh, digamos que concatenar los comandos anteriormente vistos de la siguiente forma. Entonces, tenemos el dataframe Pokémon. En paréntesis cuadrados, vamos a pasar una lista de Python indicando el nombre de columnas que nos queremos dejar. Entonces, esto de acá por sí solo ya sería el dataframe Pokémon
definido anteriormente solo con la columna name y la columna defense, pero podemos concatenarle este comando, que es otro paréntesis cuadrado, indicando la condición booleana que tienen que cumplir las filas para ver cuáles nos dejamos o cuáles no. Entonces, bueno, vemos que si corremos esto, nos genera el siguiente resultado. Ok, que es lo mismo que teníamos anteriormente, y lo que estamos teniendo es nada más la columna name y defense de las primeras observaciones. Vemos que los nombres de Pokémon coinciden, entonces tenemos el mismo resultado, pero seleccionando solo filas, perdón, solo columnas en particular, que eso es algo muy útil. Si vemos acá, este resultado se obtuvo usando dos tipos de filtro diferentes. Primero se filtraron columnas, y después filas. Estas dos cosas de acá se pueden hacer en un solo comando, que es el comando .log. Este comando recibe dos parámetros. Entonces sería el dataframe.log. El primer parámetro va a ser bajo qué condiciones yo voy a filtrar las filas. Ok, que en este caso estoy usando la misma condición booleana anterior. Y el segundo parámetro sería cuáles columnas quiero conservar. Entonces, bueno, vemos que los resultados son análogos y es importante conocer ambas formas. En particular la segunda es un poco más práctica y sí es más usada. Entonces, bueno, eso ya resume como el tipo de operaciones básicas que uno puede hacer cuando tiene un data frame que está explorando, que es, bueno, selecciono columnas, cambio el orden de las mismas y puedo filtrar según los valores que tienen las observaciones. Ok, entonces bueno, ya ahora entrando al tema de medidas de centralidad. Bueno, una medida de centralidad se refiere más o menos a cuál sería como el valor común en una cierta variable en los datos. Entonces, digamos, la medida de centralidad más conocida, bueno, es la media o promedio, la cual es simplemente la suma de todas las observaciones dividida entre el número de observaciones. Y para calcular esta en Python se hace usando el método .min. Entonces aquí vemos que para obtener la medida de la velocidad de los Pokémon, lo que se hace es el primero seleccionar esa variable en específico y después aplicarle el método. También ver que si se desea para más de una variable a la vez, simplemente se seleccionan la cantidad de variables que sean a las que se le quiere calcular la media. Ok, después ya otra medida de centralidad, también conocida, pero no tanto como la media, es la mediana. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor tal que el 50% de los datos son menores a y el 50% de los datos son mayores o iguales a Entonces, más o menos, ¿a qué se refiere esto? Esto sería básicamente como ordenar todos los datos de menor a mayor en cierta variable y escoger el que está justamente en la mitad. Esa es la mediana. Entonces, de igual, muy similar a cómo es con la media, su cálculo en Python se hace utilizando el método .median. Aquí lo hemos calculado para el ataque y la defensa. Entonces, esto se puede interpretar como que el 50% de los Pokémon tienen un ataque menor o igual a 75 y el otro 50% tiene un ataque mayor o igual a este mismo número. Lo mismo es el caso análogo sería para la defensa. Otra medida de tendencia central, que es de uso común, son los cuantiles. De hecho, la mediana es un cuantil, la mediana es del cuantil 50. Entonces, los cuantiles funcionan igual que la mediana, se interpretan de la misma manera, solo que en vez de ser que el 50% es menor, sería dependiendo del cuantil. Entonces, por ejemplo, en el cuantil 25, se interpretaría como que el 25% de las observaciones son menores o iguales que el número que se obtenga. Entonces, digamos, aquí podemos ver en la imagen que pusimos que que el cálculo va siendo muy similar. Se ordenan todos los datos de menor a mayor
y donde el 25% y el número que se obtenga donde el 25% sea menor es el cuantil 25 y igual el número donde se obtenga que el 75%, perdón, es menor a ese dato sería el cuantil 75. Entonces, aquí los calculamos utilizando Python, igual para el ataque y la defensa. Esto se hace con el método .quantile. Igual se seleccionan las variables para las que se quieren calcular y se especifican cuáles cuantiles se desean en forma de proporción. Entonces, digamos, para el cuantil 25 sería 0.25, de la misma forma para el cuantil 75. Y eso sería con los cuantiles. Después, otra medida muy utilizada es la moda. La moda es simplemente el valor que más se repite en una variable específica. Entonces aquí podemos ver que el valor de ataque más común entre todos los Pokémon es de 100 y el valor de defensa más común es de 50. Esto se hace usando el método .mode. Y otro método que puede ser de gran utilidad es este método IDX-Max. Este se usa para obtener el índice de la observación que tenga el máximo en algún valor específico. Entonces, aquí viéndolo en el comando, se puede ver que primero bueno, aquí lo que estamos calculando es el Pokémon de tipo agua con el mayor ataque especial. Entonces, al obtener el índice con IDX Max, luego se puede filtrar para quedar solo con ese Pokémon y vemos que el Pokémon de agua con el mayor ataque especial era Kyogre. También, si lo que se hubiera deseado obtener es el valor máximo, no cuál Pokémon tiene este valor, sino cuál es ese valor, el método que se debe utilizar es .max. Entonces, para este caso, igual, aquí estamos combinando casi que todo lo que hemos visto hasta ahora en el taller. Primero hacemos una selección de columnas. No, mentira, perdón. Primero filtramos las observaciones y aquí estamos seleccionando solo aquellos Pokémon que miden, que su altura es menor o igual a 50 centímetros y que no sean legendarios. Y de esto nos estamos quedando nada más con los puntos de salud para obtener el máximo. Entonces aquí obtenemos que entre esos Pokémones que definimos que nos interesan, el valor máximo en puntos de salud de 115. Y análogamente, si hubiéramos usado IDX Max en vez de Max y después hacemos el filtro, nos damos cuenta que este Pokémon era Jigglypuff. Si lo que nos interesara fuera saber cuál es este Pokémon y no el valor. Y como mención, los métodos .min y .idxmin son análogos a max y idxmax, con la excepción de que en vez de buscar el valor más alto, buscan el valor más bajo. Ok. Sí, tal vez aquí recapitular en lo que explicó David en el concepto de cuantil, que puede ser un concepto un poco difícil de entender al inicio. Ok, aquí ya está la imagen, los datos ordenados. Siempre que pensemos en un cuantil, tenemos que imaginar los datos que van de manera ascendente de izquierda a derecha. Como vemos en este caso, los datos pueden ser repetidos. 1, 1, 3, 5, 7, 8. Ok, entonces el cuantil 25 es dónde pongo yo o cuál número es el que me garantiza a mí que es de ahí a la izquierda hay 25% de los datos y a la derecha hay 75%. Entonces, siempre que pensemos en un cuantil, pensemos datos ordenados y que el cuantil va a ser el número que me garantice que a la izquierda, por ejemplo, si pensamos en el cuantil 75, que a la izquierda de ese número, el cuantil va a ser el número tal que a la izquierda de ahí se encuentre el 75% de las observaciones y a la derecha el 25%, siempre es como complemento. De igual manera, el cuantil 25 es el número tal que el 25% de las observaciones sean más pequeñas que ese número y el 75% sean más grandes. ¿sí?
Y bueno, con eso, como dice David, con eso abarcamos como los conceptos los conceptos de centralidad, digamos, que es como para describir variables, y media, medida, moda, cuantiles. Tal vez importante, la media es igual al promedio, por Mm. aquellos que estén más familiarizados con esa manera. Y no sé si por el momento hay como alguna duda, con toda confianza podemos recapitular o devolvernos. Yo sí tengo una duda. Ok, Creo que es un poco más de background. El ok, cuantil, digamos, más de background de estadística, pero cuando hablamos de cuantil, sí, ¿estamos hablando específicamente como de cuartos o no? No recuerdo muy bien. No, no, cuando es cuarto son cuartiles. Ah, ok, Ajá. De hecho, ok. aquí lo que estamos dando más específicamente, diciendo cuantil 25, 50, 75, serían percentiles. Pero todos estos son cuantiles a la vez, digamos. Cuantiles, son los cuartiles o los percentiles o la mediana, todos son cuantiles. Ok, Ujú, ok, sí. gracias. Uno puede pensar en cualquier cuantil que sea de 0 a 100. ujú, Puede pensar en el Ujú, cuantil 97.5, en el cuantil ujú, 82, no tiene por qué ser eso. En general, es muy práctico trabajar con el cuantil 25, con el 50 y 75, porque ujú. lo que se hace es como ver más o menos dónde están los 4 puntos que me dividen los datos en conjuntos como del mismo tamaño, Ajá. pero no siempre tiene que ser, o sea, el valor de cuantil puede ser cualquiera. Como dice David, cuartil es 25, pero en, en principio puede ser cualquiera. Sí. Ok, gracias. Sí, y es muy importante que siempre que se piense en cuantiles, pensar en datos ordenados, ujú. como en este ejemplo. No sé si hay alguna otra duda por el momento. Ok, entonces, bueno, el siguiente concepto que vamos a ver es el de distribución de frecuencias y tablas cruzadas. Eh, ok, tal vez la importancia de distribución de frecuencias y tablas cruzadas radica en las variables que son categóricas. Para las variables que son continuas o numéricas, generalmente los conceptos que se usan para describir estas variables son los vistos anteriormente, son los cuantiles, son la media, son la mediana. Bueno, la moda también sirve para, y esos también sirven para categóricas, pero en general, digamos, sirven más para variables numéricas. Cuando queremos analizar variables que son categóricas, por ejemplo, la generación, 1, 2, 3, 4, el tipo, eléctrico, hierba, fuego, peleador, un concepto que es muy utilizado es el de contar frecuencias y el de tablas cruzadas. Entonces, ok, vamos a ver primero el de contar frecuencias. Ok, entonces primero supongamos que queremos filtrar los Pokémones que son de primera generación y queremos considerar solo su tipo principal. ¿Cómo hacemos esto? Con el método log. Como se escribió anteriormente, el primer parámetro de este log sería una condición booleana sobre la cual vamos a filtrar las filas. Y el segundo es una lista de Python de las columnas que queremos conservar. En este caso, como solo queremos conservar una, podemos pasar un único string, un único nombre de columna. Ok, entonces, si corremos esto de acá, nos va a dar eh, Pokémones de primera generación y vamos a ver todos los tipos. No estamos viendo ninguna otra columna porque solo estamos seleccionando la columna tipo 1. Una pregunta usual que uno se hace cuando hay variables categóricas es ¿cuántas filas hay de cada categoría? Eso es análisis de frecuencia, o en Python, como se llama el comando, es value counts. Value counts lo que me va a hacer es, para cada una de las categorías que está en esa columna, en este caso tipo Pokémon, me va a contar cuántas filas hay de esa columna. Entonces, bueno, vemos que hay en la generación 1 hay 28 Pokémon de tipo agua, 22 tipo normal, 14 venenoso, etcétera. Entonces, bueno, esto es muy práctico cuando se quiere trabajar con datos que son categóricos. Y esto es lo que se llama también
digamos, la distribución de la variable, cuando la variable es categórica. Es la tabla de frecuencia. Ahora bien, si vemos, esto lo que me hace es el total aquí de la suma de esta columna me debería dar el total de Pokémones de primera generación. ¿Ok? Entonces, algo que uno puede hacer es, en vez de querer saber cuántos hay de cada tipo, es cuánto porcentaje hay de cada tipo. Este método Value Counts tiene un parámetro opcional que se llama Normalize, que viene inicializado como false, que si uno lo pasa como true, lo que me da es un número de 0 a 1 indicando el porcentaje en lugar de la frecuencia. Eso es muy importante. Uno puede pasar y hay como una dualidad entre el porcentaje y la frecuencia. Uno puede como reportar los datos en términos porcentuales o reportarlos en términos absolutos. Dependiendo del concepto, del contexto, una u otra forma es más práctica, pero bueno, en este caso, pasando normalize como true y multiplicando por 100, solo para que en vez de salgan 0,1 me salgan de 0 a 100, obtenemos los porcentajes. Entonces, el 28, que hayan 28 Pokémones de tipo agua en la generación 1, es equivalente a decir que el 18% de los Pokémones de la generación tipo 1 son de tipo agua. Entonces, bueno, es como la misma información, pero de manera porcentual. Ok. Esto es para analizar, digamos, como una variable independiente. Yo quiero analizar esta columna que es categórica, quiero ver cómo se comporta. Pero, ¿qué pasa si yo tengo dos variables categóricas? Por ejemplo, la variable de tipo 1 de Pokémon con la variable generación. Y yo quiero ver si estas categorías están relacionadas de alguna forma o no. Esto lo podemos hacer con lo que se llama una tabla cruzada. En Pandas, que es el framework que estamos usando, ese se podría llamar de la siguiente forma. Una tabla cruzada es analizar una variable categórica, cómo se comporta con respecto a la otra. Entonces, bueno, la sintaxis para crear una tabla cruzada es la siguiente. Bueno, en Pandas, con el método crosstab, pasamos del data frame que queremos usar, una columna categórica y la segunda columna categórica. Esto de acá lo que me va a hacer es crearme la tabla cruzada de estas dos columnas. ¿Qué es una tabla cruzada? Ok, pensemos en, veámoslo así. En este momento estamos trabajando con, queremos ver cómo se relaciona el tipo 1 según la generación. Entonces, ok, supongamos que primero tenemos todos los Pokémones de la primera generación o de la tercera generación. No, perdón, de la primera para que coincida con el ejemplo arriba. Tenemos todos los Pokémon de la primera generación y queremos ver cómo se distribuyen los conteos de su tipo principal, podemos usar una tabla de frecuencias. Entonces, de hecho, una tabla cruzada lo que me hace es como el mismo análisis, pero considerando todos los posibles cruces entre las variables. Entonces, como columnas vamos a tener el tipo de generación. Como fila vamos a tener el tipo de Pokémon. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Ok, para el Pokémon tipo Book hay 12 Pokémones de la primera generación, 10 Pokémones de la segunda generación, 12 de la tercera y así sucesivamente. De igual manera, para los Pokémon tipo fantasma van a haber 3 Pokémon de la primera, un Pokémon de la segunda, 4 Pokémon de la tercera, etc. Al final hay una columna que all, que quiere decir es la suma de estas por fila. Entonces, bueno, la tabla cruzada es sumamente importante y me sirve para entender cómo una variable categórica se comporta con respecto a otra variable en sus diferentes categorías. Es una manera muy práctica para analizar dos variables que son categóricas y es ver cómo se distribuye una dentro de la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, de los datos, por ejemplo, no sé si hay algún patrón o se puede ver, por ejemplo, no sé, yo quiero saber si hay alguna generación en particular en la que cada tipo de Pokémon haya sido más frecuente. Entonces, ¿cómo puedo ver eso? Yo, bueno, con una tabla cruzada, yo puedo ver que Pokémon de tipo Book fueron más frecuentes en la generación quinta, hay 18. Ok, Pokémon tipo Dragón, hay 7 en la tercera generación, e igual manera en la quinta, que son las generaciones que más han tenido Pokémon tipo Dragón. Entonces, es el tipo de análisis que se puede hacer con este tipo de tabla cruzada.
Ok, bueno, entonces antes hablamos de las medidas de centralidad, que normalmente son las más presentadas y las que más se utilizan, pero hay otro tipo de medida que también resulta crucial dentro de un buen análisis exploratorio de datos, que son las medidas de dispersión. La medida de dispersión lo que indica es qué tan similares o diferentes entre sí son los datos que se están analizando. O sea, qué tan heterogénea es una variable, digamos. Eso, o sea, eso quiere decir qué tanto varían las observaciones en en esa variable una de otra. Entonces, veamos este gráfico que tenemos aquí. En este gráfico, pensando que cada línea representa la distribución de una variable, en estas dos variables tendríamos la misma media, misma mediana, misma moda. Entonces la diferencia entre estas dos distribuciones no se ve reflejada ahí, sino que se ve reflejada en su dispersión. Podemos ver cómo los datos son más variables en la distribución, que es como de un color rosado, con respecto a la distribución de color azul. Este, y eso es exactamente lo que mide la dispersión, esa variabilidad dentro de una variable. Entonces, ya viendo las medidas que se tienen para esto, la que suele ser más utilizada es la desviación estándar. Esta se puede interpretar como el promedio como la diferencia promedio de cada de las observaciones respecto a su media. Y la fórmula de cálculo es esta que tenemos aquí. En pandas, esta medida se puede calcular usando el método punto STD. Entonces, Michael, no se me puede bajar, por favor. Gracias. Ok, entonces vemos que esto funciona muy similarmente a como calculábamos la media o la mediana o las anteriores medidas en Python. Otra medida de dispersión es el rango intercuartil. Esta medida es la diferencia que hay entre el cuantil 75 y el cuantil 25. Entonces, entre más variabilidad tenga la distribución, se espera que esta medida sea mayor. Entonces, para esto sí no existe una función directa en pandas, pero usando el método que vimos anteriormente para calcular cuantiles se puede hacer con facilidad. O sea, simplemente se calculan ambos cuantiles y se realiza la resta. Entonces aquí podemos ver que que según esta medida, el ataque especial tiene una variabilidad mayor que los puntos de salud. Entonces, para comprobar esto, construimos dos histogramas, uno para cada variable. Sobre el código para construir estos histogramas, eso lo vamos a ver con más detalle en la segunda sesión del taller. Entonces, el histograma de arriba es el del ataque especial, el de abajo es el de los puntos de salud. Entonces, podemos ver cómo realmente la distribución del ataque especial luce bastante más, ¿cómo decirlo?, gruesa. El histograma es más grueso. O sea que eso quiere decir que los valores caen en un rango más amplio. Que los valores de ataque especial en su mayoría están en un rango más amplio que los de los puntos de salud. Y eso no se vio con más facilidad. O sea, esto corrobora lo que vimos con las medidas de dispersión. También aquí destacar, no sé si pudiera volver, Michael, a donde da a la desviación estándar, que esta diferencia, un toquecito más abajo, no se ve tan clara en la desviación estándar a como sí se ve en el rango intercuartil. En este caso en específico, eso es porque se puede ver en la distribución de los puntos de salud cómo hay algunos valores extremos. Y esto es algo muy importante destacar, que la desviación estándar se ve sumamente afectada por la presencia de valores extremos. Entonces, en estos casos, es mejor utilizar el rango intercuartil que la desviación estándar. Y el caso análogo sucede en las medidas de centralidad,
con la media y la mediana. Cuando hay valores extremos, la media se ve afectada. La mediana es más robusta a esto. Entonces, esto es importante analizar a la hora de escoger qué medida de centralidad se quiere utilizar para el análisis. Y ahora que ya vimos todas las medidas, bueno, esas son las medidas que vamos a ver el día de hoy. También destacar que dentro de Pandas hay un método, .describe, que me va a dar una serie de medidas de las que vimos el día de hoy con un solo comando. Entonces es como un atajo para obtener varias medidas de forma más fácil. Ok. Eh, el siguiente paso sería como cómo crear nuevas variables. Generalmente cuando trabajamos con datos no nos quedamos con las variables que originalmente tiene el dataset, sino que se busca en muchos escenarios como inferir nuevas columnas que sirvan para el análisis. Entonces, bueno, en este caso vamos a ejemplificar cómo crear nuevas columnas y de manera sencilla. Entonces, ok, el data frame con el que estamos trabajando, el filtrado, teníamos las columnas tipo 1, tipo 2, bueno, HP, ataque, defensa, las variables que vimos anteriormente. Supongamos que queremos crear una variable que de alguna manera condense, digamos, la información de todas las demás variables numéricas del data frame. Entonces, ok, digamos que queremos crear una variable que sea la suma de los puntos de salud, de los puntos de ataque, de los puntos de defensa, del speed, del ataque especial y la defensa especial. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay un comando, ok, bueno, pero primero para crear una nueva columna, digamos, en este momento Pokémon no tiene una columna llamada total. Si queremos crear una nueva columna, lo que hacemos es el data frame, pasamos entre paréntesis cuadrados el valor que le queremos asignar a esa columna. Eso tiene que ser un vector que coincida con el mismo tamaño del data frame. ¿Ok? Eh, si le viéramos que, ok, en este caso, como lo que dijimos, si queríamos una columna que sumara a las otras, lo que podemos hacer es, bueno, de la columna Pokémon, yo voy a elegir las variables que son tipo numérico y las voy a sumar. El parámetro de x es igual a 1 quiere decir que las voy a sumar por columna. Si hubiera puesto x igual 0, hubiera sumado por fila. Ok. Otra manera de haber hecho esto y que en otros contextos, digamos, hubiera sido práctico, hubiera sido nada más irlo sumando como una por una. No sé, así más y digamos que queremos considerar 0.3 de, de otra columna. No sé. Defense, ok. Entonces en general esa es una sintaxis que nos permite de manera muy práctica crear nuevas columnas a partir de las anteriores. Simplemente agarro el data frame, una columna que no existe, se la paso como parámetro en llaves cuadradas, paréntesis cuadrados, y luego del lado derecho indicamos cuál es el valor que le queremos asignar, indicando un vector que simplemente coincida con el valor del data frame original. En este caso, como lo que estoy haciendo es seleccionando columnas y aplicando operaciones sobre ellas, nos vamos a garantizar que tengan el mismo tamaño, por lo cual no va a haber problema al asignarle ese nuevo valor. Vemos aquí esa nueva columna total 1, que sería la columna puntos de salud más la columna defensa multiplicada por 0.3. En general, si hubiéramos querido hacer cosas más complejas, esta misma, no sé, eh, hubiéramos querido calcular el coseno de una columna o algo así, ese tipo de cosas también la soporta Pandas y es muy práctica a la hora de querer definir nuevas. Ay, tengo que importar la columna, la librería mat para esto. Ujú. Pero, pero bueno, sí. Se pueden definir nuevas columnas a partir de los valores en las anteriores, simplemente como operando algebraicamente sobre ellas. Entonces, bueno, esto es muy útil, ya que, como dije anteriormente, uno cuando carga una base de datos o carga un data frame, etcétera, generalmente no se queda solo con las columnas iniciales, sino que busca inferir nuevas columnas de tal manera que se tenga información nueva y que ayuden sobre el análisis.
Ok. em, bueno, entonces creamos una columna que se llamaba total, que era el tipo de, era la suma de todas estas otras columnas que son de tipo numérico. Entonces, ¿qué pasa? En teoría, eh, los Pokémones que tengan más alto su valor en la columna total van a ser los Pokémones que la suma de todas estas columnas da más alta. Entonces esperamos que entre más alta sea esta nueva columna es porque el Pokémon o es mejor de manera balanceada o tiene una columna que es mucho más alta con respecto a las demás. Entonces, en este caso, y aplicando un poco lo que vimos anteriormente, queremos obtener cuál es el índice de el Pokémon o los Pokémones que en su columna total tienen el valor más alto. ¿Ok? Entonces aquí indicamos cuál es el índice de ese Pokémon que tiene más alto la columna total y luego podemos simplemente filtrar el dataset con este índice y obtenemos que el Pokémon que tiene más alto la columna total es Mewtwo. Tiene sentido porque es un Pokémon legendario que en teoría debería tener fuerte y ser balanceado en la mayoría de sus stats. ¿Qué es algo importante de ver acá? Que aquí estamos obteniendo el índice del Pokémon que tiene más alto la columna total. Y cuando filtramos este Pokémon, vea que es Mewtwo. Sin embargo, no necesariamente el resultado eh, es un Pokémon. Por ejemplo, pueden haber varios Pokémones que yo al sumar todas estas columnas para ellos me den el mismo valor. Entonces, bueno, aquí cuando llamo el Pokémon que tiene más alto la columna total, da que da Mewtwo, pero sin embargo pudo haber dado que es Mewtwo y además otros Pokémon. Otros Pokémon. Entonces eso es como importante, ver que este método itmax me devuelve el índice que tiene el valor más grande, pero pueden haber muchas filas que compartan ese valor más grande, por lo cual este resultado no hubiera sido solo uno sino varios. Ok. Entonces ahora, esta es la última manipulación de datos que vamos a ver el día de hoy. Son las agregaciones. Entonces, las agregaciones son una manera de analizar variables numéricas para cada categoría de alguna variable categórica. Entonces, en este ejemplo que tenemos aquí, lo que estamos viendo es la media del ataque especial dentro de cada tipo. Entonces, aquí vemos, los Pokémon de tipo insecto tienen una media de ataque especial de 56.65, los de tipo oscuro 74.51 y así seguidamente. Entonces, bueno, la sintaxis para conseguir esto es la siguiente. Primero se empieza, se indica el data frame, se usa el método groupBy y a este método se le indica la variable categórica por la que se quiere agregar, en este caso el tipo. Luego se hace la selección de la variable numérica que se quiere resumir y por último se le da la medida que se desea usar para resumir esta variable. Esa sería la sintaxis que requiere Pandas. También es importante, otro método importante, sobre todo para la presentación de datos, en un caso como este, es el método sortValues, el cual sirve para ordenar las observaciones de acuerdo al valor de alguna variable específica y esto ayuda muchísimo para la interpretación, ya que esto nos permite ver con facilidad, en este caso específico, antes no saltaba a primera vista cuál era el tipo con con el mayor promedio en ataque especial, ahora es fácil ver que es el psíquico. Igual no era tan fácil a primera vista ver el menor, que es el tipo lucha. En cambio, simplemente ordenando el resultado se ayuda muchísimo a la interpretación. Y bueno, importante que a esto se puede encadenar con el cálculo anterior en sintaxis. Entonces, simplemente después de indicar la medida que se quiere usar para resumir, agregar el método sortValues. Y en este caso es importante usar ascending y false,
ya que se quería tener los resultados de mayor a menor. En caso contrario, no era necesario indicar esto. Y creo que con eso estaríamos por la sesión de hoy. No sé si Sí, quiere agregar algo más, Michael. tal vez comentar, digamos, que el group by o las agrupaciones es una de las eh, técnicas más útiles, digamos, a la hora de trabajar con datos y que no necesariamente se tiene que hacer con, o sea, usted puede agrupar por dos tipos a la vez. Bueno, para empezar, esto que hizo David fue, yo voy a agrupar los Pokémones por su tipo. Quiere decir que voy a agrupar los Pokémones en su tipo y ahora en cada uno de estos grupos que se generan, según la columna Special Attack, yo voy a calcular la media. Ese fue el resultado que se obtuvo anteriormente. Sin embargo, yo puedo agrupar por varios niveles. Por ejemplo, así, ahí, Creo que le tiene que pasar una lista si va a hacer eso. así. Aquí está. Entonces los vemos agrupados, pero por dos niveles. Entonces ven, los Pokémones que son de tipo Dark. Entonces, dentro de los Pokémones de tipo Dark, vemos cuáles son todos los posibles tipo 2 que hay. Entonces, hay Pokémones de tipo Dark, que son tipo principal Dark y tipo secundario Dragon. Tipo principal Dark y tipo secundario Fighting, etc. Entonces, para cada uno de estos grupos, podemos de igual manera ver cómo se distribuye el ataque especial. Entonces, bueno, aquí podemos como de igual manera ser más específicos en las agrupaciones que queremos ver y tener como más información acerca de la distribución de los mismos. En particular esto de usar varios niveles en la agrupación es muy práctico y nos brinda más información que solo hacerlo por un tipo. Igual, a mí me gustaría agregar como un resumen, digamos que normalmente cuando se desea analizar solo una variable y este es de tipo numérico, lo más usual es usar las medidas de centralidad que vimos y las de dispersión. Cuando se desea analizar una sola variable y es de tipo categórico, lo más usual son las distribuciones de frecuencias que expuso Michael. Si se desea analizar dos variables categóricas al mismo tiempo, lo más común son las tablas cruzadas, que igual les puso Michael. Cuando se desea analizar conjuntamente una variable categórica y una numérica, el método más común son estas agregaciones que estamos viendo en este momento. Entonces, sí, ese sería como el resumen y ver cómo los diferentes tipos de variable influyen en la técnica a usar para su análisis. Quería hacer énfasis en eso. Y bueno, sí, ese sería como el material que tenemos preparado para esta primera sesión. Como comenté un poquito al inicio, la próxima sesión, que será el jueves, será como cómo interpretar estos conceptos que hemos visto de una forma más gráfica y cómo la manera gráfica también apoya el tomar decisiones con respecto a estos datos. Cuando uno va a tomar decisiones con respecto a este tipo de métricas, no es solo como que, mira, la media es la desviación estándar es tanto y los cuantiles dan tanto, sino que generalmente es como uno se apoya tanto en los valores de las medidas de dispersión o de centralidad, combinándolo con una interpretación gráfica de los mismos. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar la próxima sesión, que es como el lado derecho de la gran vertiente del análisis del escritorio de datos, que es la parte de visualización. No sé si hay alguna otra pregunta en esta sesión. Sí, cualquier duda, pregunta o comentario, bienvenido. Okay. De igual manera, este material se lo vamos a estar enviando luego de la segunda sesión y bueno, al final vienen una serie de ejercicios, digamos, le llamamos así, que sirven como práctica para los conceptos que estamos viendo. Entonces, bueno, eso lo vamos a pasar más adelante y les va a servir como para que practiquen y realmente vean si lograron entender bien los conceptos y ahí vamos a estar más adelante a disposición si hay algo que se ocupa repasar o como una solución a los problemas o así. Entonces, bueno, eso Muchas sería por hoy. gracias, chicos. A ustedes, más bien gracias por el tiempo y Sí, a ustedes por unirse. presentarse. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias, Brian. Gracias.